El que no está contra mí, está conmigo. Queridos hermanos, este ciclo litúrgico nos invita a leer el Evangelio según San Marcos. Llegué al capítulo 9, que me removió un poquito la homilía de la vigilia de Pentecostés. En aquella ocasión el padre habló de cómo puede uno darse cuenta de que en una parroquia o diócesis o persona, por extensión, puede saber si el Espíritu Santo sopla sobre la comunidad o la persona o no. Dio varias características, pero lo encuentro todo esto resumido en este capítulo 9 de San Marcos. Y me recordó otra cosa también, la profecía de Isaías. Dirígete a este pueblo y le dirás, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no comprenderán. Esta profecía fue tomada por Jesús para explicar por qué hablaba en parábolas. Les dijo a sus discípulos, por eso les hablo en parábolas, porque aunque miran, no ven, y aunque oyen, no escuchan ni comprenden. Quizá le estoy poniendo mucho misterio a este tema, así que mejor pongamos atención al texto para comprender mejor de qué se trata nuestra reflexión de hoy. Escuchemos. Juan dijo a Jesús: Maestro, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no es de los que vienen con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohíban, porque ninguno que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros, está con nosotros. Retomo el hilo en donde lo dejé. Sabemos, dijo el Padre en la citada vigilia, que el Espíritu Santo es el guía de la Iglesia. En la fiesta de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, nos es dado como don de Dios. ¿Cómo saber que opera en nuestra iglesia particular? Bueno, si hay comunión entre servidores, si el trabajo de todos los ministerios va en la misma dirección, aunque con carismas diferentes, o si hay unidad. Y el tema de las disputas de ministerios en las parroquias es un tema recurrente en las homilías de algunos sacerdotes, al menos en nuestra diócesis. Y también es un tema recurrente cuando grupos de laicos nos reunimos para un tema o curso o algún tipo de formación diocesana en donde asistimos miembros de distintas parroquias. Y hay un refrán popular que dice que cuando el río suena es que agua lleva. Así que puedo, pues, sin lugar a duda, decir que esta es una realidad en nuestra comunidad. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿No ha llegado todavía aquí a la frontera? ¿O efectivamente ya llegó, pero no lo dejamos actuar? Y he aquí el nexo con el texto bíblico del día de hoy. En el capítulo 9, San Marcos nos habla del camino del Mesías. Este camino es la adhesión y la vida en comunidad. ¿Y qué trabajo nos cuesta entender esto? Un párrafo antes, nada más un párrafo antes, Jesús les ha dado una lección sobre lo necesario para poder ser el mero mero, el VIP, el importante, el prior, no el pior, el prior. Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Después de esta frase podemos imaginar que la discusión sobre el primer lugar se acabó y los discípulos entraron a reflexionar sobre si querían pelear por ese honroso lugar o de plano ser así como sentirse magnánimos y dejar el puesto para alguien más que quisiera ser servidor de todos.
Pero aún en la reflexión siguieron en el camino hasta que Juan, que era observador, probablemente en alguna escala por ahí para un descanso pequeño, detectó a uno, así dice el texto, que expulsaba demonios en nombre de Jesús. El maestro, como quiera que sea, pues les imponía, ¿no? Era cuate y todo, pero imponía. Y además les acababa de dar un jalón de orejas, ¿no? Lo que generalmente pues los mantenía con un silencio respetuoso hacia él. Así que seguramente fue por algunos más de los discípulos y fueron a encarar a aquel hombre, ¿sí? Esto se puede deducir porque Juan dice después, se lo prohibimos y no se lo prohibí. Así que primero debieron de asegurarse de que no pertenecía al grupo de los apóstoles o a un grupo de discípulos. Había que ver de dónde había salido, quién era, qué cartas de recomendación tenía, quién le había dado la autoridad y seguramente muchos cuestionamientos más para decidir si podía o no podía, o si debía o no debía hacer lo que estaba haciendo. Descuidaron importante, que era que había personas que estaban siendo sanadas en nombre del maestro. Pero pues entran por ahí los celillos del ministerio y como no resultaron convencidos, terminaron prohibiéndose. Así que muy orondos y orgullosos de lo que acababan de hacer, creyendo ellos que defendían su causa, fueron a contarle al maestro lo sucedido. Pero el maestro no reaccionó como ellos esperaban. Y les da otra lección. Quien no está contra nosotros, está con nosotros. Y a mí me surge la pregunta. ¿Cabría esperar que un ministerio parroquial pueda estar en contra de otro? ¿Que no todos los ministerios formamos el nosotros? El ejemplo clásico del fiel que comulga y saliendo de hacerlo se convierte en un energúmeno en el estacionamiento, aplica muy bien para el fiel que goza en la misa de Pentecostés, pero al día siguiente se pelea por un salón, por un servicio o por lo que usted quiera. Y no falta ocasiones en las que vamos con el párroco a decirle, padre, fulanito o tal ministerio está evangelizando y como no es nuestro ministerio se lo prohibimos. Y lo mismo, dije evangelización por nombrar uno, pero lo mismo puedo decir de catecismo, de caridad o de cualquier otro. Hoy, nosotros, lo mismo que los discípulos en aquel entonces, nos sentimos dueños del ministerio y tenemos la osadía de pretender que solo nosotros podemos dar un servicio o realizar una actividad. Es como si fuésemos partidarios de un club exclusivo o particular, ¿no? Cada año celebramos la solemnidad de Pentecostés y cada año seguimos sin cambiar y sin aprender esta lección del Maestro. Por eso recordé la profecía de Isaías. Si escuchamos la palabra, pero no nos cuestiona, no nos provoca a hacer cambios, no nos permite reconocer nuestras fallas, es entonces que escuchamos y no entendemos, miramos y no comprendemos. ¿Qué necesitamos para corregir esta sordera y esta miopía? ¿Qué implementar para caer en la cuenta del camino que nos falta recorrer? Quizá no estemos del todo desviados, pero como que vamos caminando por fuerita del camino, ¿no? Con riesgo de repente derrapar, perdernos, despeñarnos o tomar algunas desviaciones que nos van a retrasar en llegar a la meta. Por eso la súplica del Salmo 94 de la liturgia de las horas todos los días, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Ese día el Padre habló sobre las personas difíciles. Todos nos encontramos con personas difíciles y las detectamos fácilmente. Lo que no detectamos tan fácilmente es reflexionar en dónde, cómo y cuándo soy yo una persona difícil para los demás. Las personas difíciles son señaladas por los demás desde lejitos.
porque a una persona difícil resulta muy difícil decir que es eso, que esa es esa persona. Esto todo lo entendemos, pero entonces, hermano, hermana, preguntémonos, ¿aceptaría yo que me vinieran a decir que en esta reunión, en este servicio o en lo que sea, me estoy comportando como una persona difícil? Pues está difícil, ¿no? Pues miren, que este texto me sirva el día de hoy para ser fuente de unidad, de concordia, de serenidad y de progreso, cualidades todas de las personas fáciles. Que yo sea un fácil en el amor, en la paciencia y la tolerancia. Si recibimos o decimos que recibimos al Espíritu Santo, dejémoslo actuar y que su actuación se palpe en nuestras actividades y en nuestras actitudes. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.